Ya, ahora sí. Entonces, ahora empecé la grabación y recién leímos el enunciado que está aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Quién me dice qué es lo que pareciera que queremos resolver? Sería como una variable. Ah, lo que queremos resolver es cómo van acomodados todos los estudiantes en cada uno de los departamentos. Claro, es a dónde se va cada estudiante, ¿cierto? Ujú. Y al tiro ya vemos que hay algunas restricciones como de base, ¿cierto? Que es la capacidad de los departamentos. Y además nos dicen que van a haber conflictos y amistades que se deben respetar. Ahora, los conflictos y amistades son estos. Entonces, primero fíjense que son 9, ¿cierto? Sí. Y claro, está Amanda, Bobo, Carlos, Daniel, Eduardo, Fabián, Gregorio, Hernán, Iris. Entonces son como las letras de la A a la I para que sea facilito de hacer la variable sin tener que escribir todo el nombre. Y, y claro, tenemos que Amanda no vivirá con Bobo o Carlos. Aquí, como siempre en los enunciados hay ambigüedad. Eso podría ser de que Amanda no vivirá ni con Bobo ni con Carlos, o de que no vivirá con solo uno de ellos, ¿cierto? Es como que si uno hace un paréntesis acá imaginario, uno diría, ah, no vivirá con Bobo o Carlos, pero quizás sí podría vivir con ambos. Ahí depende de la interpretación, y en estos casos siempre hay que preguntarle a la profe, porque suelen haber cosas así en los certámenes donde no está tan claro cuál es la restricción realmente. Yo aquí lo entiendo de que no vive ni con Bobo ni con Carlos, así que trabajemos con ese supuesto. Después tenemos que Bobo vivirá por lo menos con Daniel, ¿cierto? Así que no vivirá solo y sí o sí está viviendo con Daniel. Luego Carlos solo vivirá con una otra persona. Daniel considerará vivir con Eduardo solo si no vive con Fabián. Eduardo vivirá sí o sí con Gregorio o Hernán, pero no ambos, ¿cierto? Entonces ahí está como la versión más explícita de lo que comentaba de la primera que se puede interpretar. Y Fabián no vivirá con Hernán o Iris. Gregorio vivirá con Carlos, sí o sí. Hernán no vivirá con Daniel. Iris vivirá sí o sí con tres otras personas. Y si se fijan, hay 9 personas, 9 estudiantes, 3 departamentos y cada uno tiene capacidad para 4 personas, así que no se están llenando los departamentos necesariamente. Entonces, partiendo, démosle 5 minutos a todos para que hagan variables del problema. Variable y dominio, solo eso. Las restricciones después las vamos a ver de a poquito. Entonces tenemos hasta las 3:11. Y obviamente cualquier duda me comentan.
Y si es que ya hicieron el modelo rapidito de variable dominio, vean si pueden hacer una alternativa también. Ya, entonces, ¿quién me dice si es que tiene algún modelo que no sea binario? ¿Alguien hizo un modelo así? Yo Cuéntame. Variable, ¿cómo la definiste? puse algo así como se asigna el departamento a la persona I y el departamento sería como departamento uno 2 o 3, Y la variable se llama, no sé, X. claro. ¿X sub i? Claro, entonces se asigna. A ver, se asigna a la persona Y. Entonces se asigna. Claro, el departamento y el departamento en ese caso es el valor. Sí, A I. El dominio de X Y sería. Y son tres departamentos. Entonces sería del uno al 3. ¿Cierto? Y aquí Y está en las personas. Ahora, ¿por qué lo hiciste no binario? ¿Cuál fue la idea? ¿O solo fue lo primero que se ocurrió? lo primero que se me ocurrió. ¿Y alguien cree que hay un problema a futuro con usar un modelo no binario en este caso? Quizás con las restricciones que no las alcancé a ver bien. Entonces, claro, Como si es que hubiese un problema sería con las restricciones, ¿cierto? por la cantidad de Ajá. personas por departamento. Claro, ¿cierto? Ah, Podemos de hecho ir a la primera restricción, de que de alguna manera tenemos que poder contar hasta 4, ¿cierto? Y poner ese límite. Entonces, ¿cómo nosotros haríamos aquí un contar? Sería, por ejemplo, contar todas las variables que valgan 1. ¿Y cómo escribiría yo eso? Sería la suma de los xy, ¿cierto? Pero sería como de los xy que son iguales a 1. Y esto en realidad no lo podemos hacer, esto ya es como escaparse al mundo de la programación, ¿cierto? Esto sería como con la función indicatriz. Pero no es la idea, ¿cierto? Entonces como que uno ahí rápidamente se da cuenta de que el modelo, en este caso el modelo donde los departamentos son, eh, perdón, donde los valores de la variable es el departamento en sí, este aquí ya no podemos contar, ¿cierto? Ahora, todos se dan cuenta, ¿cierto? De que podríamos hacerlo al revés también, ¿cierto? Podríamos decir de que los valores de x y son la persona, y aquí sería la persona que vive, o la persona vive en y, ¿cierto? Eh, Aquí la persona vive
en i. ¿Qué les parece este? ¿Resuelve el problema o tenemos problemas aún? Yo creo que tenemos el mismo problema Ujú. todavía, que no entiendo cómo podemos hacer una restricción donde la capacidad de un departamento... A ver, sí, yo creo que es lo mismo. Claro, sí, el problema aquí fundamental es que tenemos que contar, ¿cierto? Y contar es algo que se tiene que hacer para modelar muchos problemas. Y aquí nos damos cuenta de que cuando tenemos que contar, como que inmediatamente no podemos usar, primero no podemos usar dominios que sean letras, por ejemplo. No, en el caso del problema de asignación de colores, el three color, ahí usamos letras como valores de las variables. Pero no podemos contar la cantidad, en ese caso, como con una restricción encapsulada en programación lineal entera. Entonces, si es que tenemos que contar, estos modelos al tiro como que son sospechosos de que probablemente no funcionen. Pero lo mejor siempre es tratar al menos de imaginarse cómo serían estos modelos que no son binarios, porque si es que uno puede usar uno de estos modelos, entonces después todo es más fácil. En el sentido de que si es que se permiten las restricciones, después hacer el AC3 es más fácil, hacer todo es más fácil porque uno tiene menos variables, ¿cierto? Pero claro, este no funcionó, el que era al revés tampoco funcionó. Entonces, yo creo que todos llegaron, la mayor parte que hicieron binario, llegaron a algo como esto, ¿cierto? Donde la variable le podemos poner b de ij, es que el estudiante i vive en el departamento j. Y es 0 o 1 si es que es verdad o no. Tienen todos eso, ¿cierto? Sí, yo tengo eso. Ahora vamos a hacer todos juntos las restricciones, pero vamos a partir con un formato que hay a veces en los certámenes, que es al revés de lo que solemos hacer, que es este. Entonces, en general, nosotros tenemos un montón de texto y hay que escribir restricciones a partir de eso. Pero a veces la profe sí hace esto donde les dice, aquí tienen restricciones, ¿qué significa cada una? Entonces, ¿quién leyendo, ¿cierto? Con las variables que habíamos definido antes, ¿cierto? Que es el estudiante I vive en el departamento J. ¿Quién me dice qué significa la primera restricción? Significa que solamente puede estar asignado a un puro departamento una persona. Claro, es cada estudiante vive en un solo departamento, ¿cierto? ¿Todos lo ven? Si es que alguien queda perdido con eso, que lo comente. La segunda, alguien más que me diga. Dice que un departamento solamente puede tener cuatro personas. Claro, exactamente. Aquí es bien fácil, ¿cierto? Por el 4 que lo vimos delante, que era como, ahí hay un 4 entonces probablemente es eso. Pero como lo leemos, ¿cierto? Es que si es que sumamos sobre todos los i, manteniendo algún j fijo, por ejemplo, podemos elegir, estas son tres restricciones en realidad, podemos elegir j igual a 1, entonces tenemos que b 1, 1, b 2, 1, b 3, 1. Todas esas sumadas tienen que dar menor o igual a 4. Entonces, ¿qué nos dice? Que iterando sobre los estudiantes, para un departamento en particular, si es que sumamos todos los ceros y unos, deben haber a lo más 4. Entonces, claro, eso es que la capacidad del departamento está fijada en 4, entonces no puede vivir más de 4 personas. Y esta última, ¿quién me dice? Esa de que Amanda no podía vivir con vos, ni no me acuerdo cómo se llama el otro. Carlos, Es, ¿cierto? ese mismo. Sí. Entonces, esta igual, uno lo ve si es que se acuerda de las restricciones aquí, es como, claro, aquí está la A, la B y la C. Entonces tiene sentido. Pero cómo lo podemos sacar más concretamente es como lo que había comentado en otra ayudantía, con una tablita de verdad, ¿cierto?
Entonces habíamos dicho, tenemos aquí a Amanda, tenemos a Bobo y tenemos a Carlos. Y nuestra restricción es que Amanda no vivirá con Bobo o Carlos. ¿Qué significa eso? De que si es que Amanda vive en un departamento, entonces Bobo no puede vivir y Carlos tampoco. Y si es que Amanda no vive en un departamento, ¿cuáles son los valores que yo tengo que tolerar aquí? Uno, uno. Esa es una idea, ¿cierto? Es 1, 1. Pero, ¿qué me dice esto? Esta tabla. ¿Alguien le encuentra el error? Ese dice que si Amanda no vive con Bobo y Carlos, Ujú. Bobo y Carlos tienen que vivir juntos, creo. Claro, esa es una cosa, ¿cierto? Ahí hay un detalle. Entonces, para este caso, esto funciona perfecto, porque si es que Amanda vive, ninguno de los dos vive. Listo. Pero tenemos el detalle de que si es que Amanda no vive en el departamento, entonces estos valores deberían ser irrelevantes. O sea, Bobo podría vivir en ese departamento, Carlos podría vivir, ambos podrían vivir, ninguno podría vivir, ¿cierto? Porque son 3 departamentos. Entonces aquí, esto sería una forma más correcta de escribir cuál es nuestra tabla de verdad, ¿cierto? Donde si es que este es 1, eso sí tiene que ser 0. Pero si este es 0, en realidad aquí puede ser cualquier cosa y la restricción no nos da información al respecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que si este vale 1, entonces este sí o sí tiene que valer 0 y este sí o sí tiene que valer 0 para que esto se cumpla, ¿cierto? Pero alternativamente, si es que este vale 0, entonces este puede tener cualquier valor y este puede tener cualquier valor y esto se va a cumplir igual. Entonces aquí estamos construyendo restricciones de una manera que es un poquito más cabezona, de que tenemos que pensar no solo en el departamento donde va a estar la persona, pero tenemos que pensar en los departamentos donde no están. Y de cierta manera lidiar con esa idea de que la restricción en cierto sentido tiene que activarse cuando la persona esté en el departamento, pero no activarse o ser irrelevante, ¿cierto? Cuando no lo está. Entonces justamente aquí tenemos, la primera era cada estudiante puede vivir en un departamento solamente, la segunda cada departamento tiene capacidad máxima de 4 personas y la tercera es Amanda no vivirá con Bobo o Carlos. ¿Hasta aquí vamos bien o alguien se perdió con esa tercera? Ya. Entonces, vamos a seguir y las vamos a hacer uno por uno. Habíamos visto que ahora tenemos Bobo vivirá por lo menos con Daniel, después Carlos solo vivirá con otra persona, ¿cierto? Entonces tenemos Amanda no vivirá con Bobo o Carlos, esa ya está lista. Ahora, ¿cómo escribimos Bobo vivirá por lo menos con Daniel? ¿A quién se le ocurre? Podría ser como B, subíndice BJ más B, subíndice DJ menor o igual a 2. Veamos, ¿por cierto? Hagamos el test. Entonces teníamos nuestro B, teníamos D. ¿Y qué tenemos que crear aquí con esto? Bobo vivirá por lo menos con Daniel. O sea que si es que Bobo vive en un lugar, Daniel también. ¿Sí? Y si es que Bobo no vive en un lugar, entonces Daniel tampoco. ¿Están todos felices con esa tabla de verdad? Entonces, esta es bien estricta en el sentido de que como que el Bobo impone toda su voluntad sobre Daniel, ¿cierto? Porque si queremos respetar esta restricción, tratarla como una restricción dura, entonces sí o sí Bobo tiene que ir con Daniel. Y para departamentos donde no esté Bobo, entonces Daniel tampoco debe estar. Ahora, ¿esto refleja correctamente esto? No, creo que no. ¿Cierto? Porque está este caso, que justamente es el caso que no queremos. Y respeta la restricción, pero esa asignación no debería ser válida. Entonces, ¿quién me dice? Otra forma.
Tengo una duda. ¿Sí? Que dice, Bobo vivirá por lo menos con Daniel. O sea, que quiere decir que Bobo puede vivir con más personas. Porque dice por lo menos. Entonces, con una persona eso es menos, entonces puede ser más. Claro, Bobo vivirá por lo menos con Daniel, o sea, sí o sí va a vivir con Daniel, pero también podría vivir con más personas, si bien la restricción como que no se preocupa de eso. Entonces, no dice que va a vivir con Daniel y más personas, dice que la mínima cantidad de personas con las que va a vivir es uno y es Daniel. Pero ahí basta igualarlo nomás, ¿no? Claro, cierto, aquí la tablita de verdad ayuda harto, uno dice, ah, pero son iguales. Entonces, tenemos así, J es igual a B de J. Alternativa. ¿Qué tal? Me comentan esto. La primera está clara que sí funciona, ¿cierto? Pero ¿qué tal la segunda? Es como lo mismo. ¿O no? No, porque no acepta que no vivan en un departamento. Exacto, exactamente. Entonces aquí, si uno solo está imaginándose el departamento donde vive Bobo, esto funciona perfecto. O sea, si es que Bobo vive, Daniel también, entonces estamos finos. Pero hay que pensar en los casos de los otros dos departamentos, ¿cierto? Donde Bobo no vive, y entonces Daniel tampoco debe vivir. Y en este caso, esta restricción no se cumple. Entonces, esta restricción nos dice, no solo tienen que vivir juntos, sino que además tienen que vivir en todos los departamentos. Se ve eso, ¿cierto? Porque esto es para todo J, siempre. Entonces, esta restricción estaría mala porque estaríamos obligando al modelo a poner a Bobo y a Daniel en todos los departamentos. En cambio, esta funciona porque si está en un departamento, el otro también, y si no está en un departamento, el otro tampoco. Sigamos. Aquí teníamos, Una pregunta. ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué no hemos hecho una restricción al principio, que es que cada persona tiene que vivir en un departamento? Esta sirve, ¿cierto? Ah, a Donde ver, como es igual a uno, ¿sí? sí, ¿verdad? Esta Ese. nos ayuda a que restringir que no pueden vivir en más de uno, pero además viven exactamente en uno. Entonces todos se tienen que asignar. Pero una duda más, si tenemos o la primera restricción, ¿no podemos hacer tu alternativa con, a ver, B, no, ¿cómo fue? BBJ multiplicada con, no recuerdo, pero tu ejemplo antes, ¿Sí? eh, eso, Ujú. em, ¿por qué tenemos la restricción al principio? Eso, sí, ¿Sí? no Claro. podemos hacer la alternativa. Entonces, sí, el pensamiento tiene mucho sentido, ¿cierto? De que si es que tenemos estas dos, entonces se supone que aquí no está ese problema de que, de que lo obliga a vivir en todos. Mm, Pero, si es que esta los obliga a vivir en todos y esta dice que solo pueden vivir en uno, ¿qué hace eso de que el modelo no tenga solución? ah, ok. Porque no hay forma de que se cumplan las dos restricciones, ¿cierto? Esta quiere que vivan en todos, esta quiere que vivan solo en uno. O en realidad sí. Todos entienden Entonces, eso, ¿cierto? todas las restricciones tienen que decir lo mismo. Claro, todas deben apuntar a la misma dirección y trabajar juntas porque justamente uno puede quedar con un problema que sea imposible de resolver. Eso. Entonces ahora tenemos, Carlos vivirá con una otra persona. Perdón, Carlos solo vivirá con una otra persona. ¿Quién me dice? Estamos claros que hay un BCJ por ahí. Sería como más la sumatoria de que itera como sobre los nombres y tiene que ser igual a 2. Aquí más la suma sobre las personas, ¿cierto? De la variable B y J.
igual a 2. Donde I no puede ser igual a C. Claro, aquí una cosita un Ah, sí, poquito también es. más. Y es distinto de C. Y esta anotación es válida en todo caso en el certamen. Si es que lo quieren hacer así, esto mientras se entienda, está bien. Pero ahí solo funciona para cuando vive Carlos en ese departamento. Veamos, ¿cierto? Entonces, si es que Carlos, si estamos viendo, por ejemplo, el J igual 1 y Carlos vive ahí, entonces este es 1. Aquí la suma de todos tiene que ser 1 para que esto se cumpla, ¿cierto? Todo esto tiene que ser 1, entonces eso está bien. Pero si es que ahora estamos mirando otro departamento, el 2, por ejemplo, entonces este va a valer 0. Y, claro, ¿qué pasa? Estamos haciendo de que si es que Carlos no vive en un departamento, entonces deben vivir dos personas ahí, ¿cierto? Porque si es que este es 0, entonces esto tiene que valer 2, así que sí o sí en todos viven dos personas. Y de hecho quedaríamos nuevamente con un problema sin, o sea, un modelo sin solución en cuanto a que no se estarían asignando todas las personas. Entonces esta idea iba bien, sí, yo creo que solo tiene un detallito. ¿Quién me la arregla? O sea, se pueden restar y decir que es distinto de ser. Así, O distinto. sea que... mm, no. No dije nada. ¿A quién se le ocurre? Multiplicarlo y que sea igual a 1. Multiplicar la sumatoria y que sea igual a 1. Así, este también, y distinto de ese, ¿cierto? De I, J, y que sea igual a 1. Pero ahí implica que si Carlos no vive en ese departamento, nadie más vive, ¿o no? Claro, esto aquí nos dice además de que Carlos vive en todos los departamentos, porque este simplemente no puede ser 0 para que esto funcione. Entonces este tampoco. Ahora pensémoslo de una manera más estructurada, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es ver un caso donde Carlos sí vive en el departamento y después tenemos otro caso donde no vive. Y en este caso hay una restricción, ¿cierto? Donde sí vive. Y en este caso no hay restricciones, porque en realidad da lo mismo, ¿cierto? Si es que Carlos no vive, entonces como que no vive en ese departamento, es como si esta restricción no valiese. Entonces aquí no hay nada. Entonces, ¿qué les parece si es que hacemos algo así? Entonces tenemos BCJ por algo, que aún no está claro, más 1 menos BCJ por otra cosa es igual a 0. Entonces, esta estructura que dice es lo que acabo de escribir, pero más matemáticamente, ¿sí? Entonces tenemos, si es que Carlos vive en un lugar, entonces se cumple esto. Y de hecho este quizás podría ser 1. Si es que Carlos vive en un lugar, se tiene que cumplir esta. Y juntos tienen que valer 1. Esto es si es que Carlos no vive en el departamento, ¿cierto? Entonces, si es que Carlos no vive, esto vale 1. Y luego esto también tiene que valer 1. Entonces aquí tenemos la restricción de cuando Carlos sí vive y la restricción de cuando Carlos no vive. Y no se puede sacar el último paréntesis, ¿no? Exacto, ¿cierto? Porque aquí no hay ninguna restricción. Entonces podemos decir, creo que así, ¿cierto? Claro, y ahí adentro del otro paréntesis la sumatoria. Y aquí tenemos la suma de los i distinto de c de b sub i j. ¿Y qué les parece eso? Claro, entonces tenemos, si es que Carlos vive en el departamento,
Entonces esto vale 0. Y esto tiene que valer 1. Entonces Carlos solo vivirá con una otra persona. Entonces ese caso está bien. O alternativamente, si es que este vale 0, esto se ignora. Y este vale 1. Y se cumple sí o sí. ¿Alguien encuentra algún detallito con esto? ¿Algún error? Esta estructura es útil especialmente para problemas binarios. Y es una estructura que pueden usar en muchos modelos. Que es que esto ciertamente es un if, ¿cierto? Si es que se utiliza esta variable, entonces tenemos una restricción. Y si es que no se utiliza, tenemos otra. En este caso, aquí no hay nada, ¿cierto? Porque justamente si es que la persona no vive en el departamento, no hay restricciones. Pero podría haberlas en otro problema. Ahora, creo que esto se puede reescribir un poquito más ordenadito, ¿cierto? Porque este más nos queda así. Este más 1 se puede mandar para allá. Entonces nos queda 0. Y este menos 1 se puede meter. Entonces queda menos 1 más la suma de b y j es igual a 0. ¿Cierto? Eso es equivalente. Y esta es la forma más concisa, pero que como que ya no se ve tan claramente la estructura que habíamos armado de que sea el if, pero es equivalente, ¿cierto? Es si es que el Carlos vive en el departamento, entonces se tiene que cumplir esto. ¿Y qué es esto? Es que menos 1, ¿cierto? Más todas las personas tiene que dar 0. Y si es que este vale 0, entonces esto se ignora. Y si mal no recuerdo, eso está exactamente así. ¿Hasta aquí alguien tiene dudas? Entonces, sigamos. Daniel considerará vivir con Eduardo solo si no vive con Fabián. Y creo que esta es la más enredada. ¿A quién se le ocurre? Es que ahí dice igual considerará, eso es como que casi que no una restricción, ¿o no? Claro, es Daniel podría o no vivir con Eduardo solo si no vive con Fabián. Lo que significa que si es que Daniel vive con Fabián, no considerará vivir con Eduardo. Entonces la restricción es como al revés en realidad. Ah, claro. Entonces es como if, si es que el Daniel vive con el Fabián, ¿cierto? Están juntos. Entonces Daniel, eh, bueno, no Daniel y Eduardo. Algo así. Entonces hagamos la tablita de verdad. ¿Quién me dice? ¿Cómo sería la tablita? Tenemos D, tenemos E y tenemos F. Y en el caso de Daniel, veamos primero si es que él sí vive. Entonces, ¿qué pasa con Eduardo? O de hecho, quizás va a ser mejor ver qué pasa con Fabián primero. Si es que Daniel vive y Fabián también vive, entonces, ¿cuál es el valor de E? 0. 0, claro. Ahora, si es que Daniel vive en un departamento y Fabián no vive, ¿cuál es el valor de E? Cualquiera. Aquí cualquiera. Y si es que Daniel no vive y, y creo que aquí es cualquiera, ¿cierto? Porque la restricción solo importa en ese sentido. Y eso cumple todos los otros casos. Entonces hay que ahora escribir una ecuación que describa esta tabla de verdad.
¿Quién se manda un chapullo? Em, D, BJ ¿DJ? multiplicado BJ, B. Ah, Porque pero tenemos. Ah, tenemos D, B tenemos D. sí. Ah, disculpa. D Sí, sí. para Daniel, bien. Y multiplicada con DFJ significa cuando Daniel y Fabián están juntos. Ajá. Y yo tengo acá multiplicada con BEJ. BEJ. ¿Así? Sí, igual a 0. Y yo pensé que, bueno, si DJ y FJ igual a 1, BEJ tiene que ser 0. Claro. Pero si Entonces, no, sí, está bien. ¿y qué pasa con este caso? ¿Cierto? Si es que Daniel no vive con Fabián, aquí da lo mismo, ¿cierto? Sí. Así que ese también está bien. Porque aquí podría ser cualquier valor y se va a cumplir igual. Y finalmente, si es que este vale 0, entonces este al tiro da lo mismo y da lo mismo. Y este también está bien. ¿Hay alguien que no le guste esto? Algo a mí que me hace ruido es que esto se ve como los tres no pueden vivir juntos, ¿cierto? Pero esta es un poquito más complicada que eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que Fabián... A ver, Daniel considerará vivir con Eduardo solo si no vive con Fabián. ¿Hay alguna asignación que queremos dejar que se permita y que esta nos restringe? Quizás No. no. Yo vagamente recuerdo de que aquí había un detallito. Les voy a mostrar la que yo tengo, que es distinta. Y no creo que sea equivalente tampoco, porque esto da... Ah, no, toda la razón, esto sí es Sí, sí es equivalente. equivalente, o sea, se puede pasar, factorizar el de la derecha y se quita el uno. Sí, sí. Claro, yo me compliqué. Esto está bien. Y efectivamente, esta era una forma muy, muy fácil de escribir esto que era medio complicado. Qué bueno. Claro, entonces este en realidad son equivalentes. Y esta obviamente es más ordenadita, más fácil. Esta solo es como una versión complicada de exactamente lo mismo. Bien, esa la voy a cambiar después para subir la versión simple. Luego, tenemos Eduardo vivirá sí o sí con Gregorio o Hernán, pero no ambos. O Claramente está sea el Eduardo por que... aquí, sí. Ah, ¿A quién se le ocurre? ¿No es como la misma restricción anterior? No, la misma no. ¿no sería como multiplicar y sumar los otros dos? O sea, multiplicar el E por G más H. Tú dices así, sí. Y aquí, Un 1. 1.
Entonces, Eduardo vivirá sí o sí con Gregorio o Hernán, pero no ambos. Entonces, si es que él vive, entonces uno de estos dos Ah, tiene que no, ser, no, no dije nada. Porque si no vive, o sea, no puede no vivir ahí. claro. Entonces esta no sirve porque hace que vivan todos. Bueno, ahí se le puede agregar el 1 menos EJ Eh, más 1 menos EJ. más uno menos EJ. Claro. Y sí. Y ahora sí, ¿cierto? Entonces si es que este vale 1, este vale 0. Y este tiene que ser 0,1 o 1,0 para respetar las restricciones, eso está bien. Y si es que este vale 0, entonces este vale 1, eso se ignora y siempre funciona. ¿Cierto? Nuevamente llegamos a esa estructura de que si es que se cumple hay restricción y si es que no se cumple no hay. ¿Y qué podemos hacer entonces? Escribirlo un poquito más ordenadito, ¿cierto? Mandar este 1 para acá, este pasa a ser 0 y este lo podemos meter adentro y nos queda por BGJ más BHJ menos 1. Y ahí está. Y... Ah, y la tengo la versión no adentro, ¿cierto? Pero estamos bien. Y nos quedan, ¿qué? Dos. No, nos quedan como cuatro. Fabián no vivirá con Hernán o Iris. Aquí podríamos hacer... Esto sería lo más trivial, ¿cierto? Decir que Fabián es distinto que Hernán. Y también podemos decir que Fabián es distinto que Iris. Ups. ¿Cierto? Esta además es igual que una anterior, ¿cierto? Creo que es la primera. Que Amanda no vivirá con Bobo o Carlos, ¿cierto? Fabián no vivirá con Hernán o Iris. Así que es esto mismo. ¿Cuál creen ustedes que es mejor? Esto versus esta que está al comienzo. Este formato. El de la derecha, ¿no? Porque como que molestaba harto los desiguales a los modelos. O sea, los algoritmos, ¿no? ¿En qué sentido los desiguales no son buenos? O sea, lo que había dicho una de las ayuntías es que para algoritmos igual era más complicado trabajar con los desiguales. ¿Y alguien se acuerda por qué era más complicado? Porque sí, yo di la recomendación de en general si pueden usar, o sea, si pueden evitar las desigualdades, evítenlas. Pero, ¿por qué era? No estoy seguro, pero quizás no podemos check una restricción o dos en el mismo tiempo. Entonces, tenemos que primero hacer un check de primera restricción, después otra. Entonces, el tiempo es el doble, ¿no? Porque en la oración a la derecha podemos cambiar el J y hacemos un check por cada J y bueno, ya está. Pero a la izquierda tenemos que hacer el mismo o la misma cosa dos veces. Claro. Entonces, computacionalmente, yo igual estaría de acuerdo de que esta es mejor. Porque justamente, si vamos revisando todas las asignaciones para todas las restricciones, entonces aquí hay que revisar como el doble de trabajo, ¿cierto? Pero lo que comentaban antes de por qué las desigualdades se quieren ignorar era por AC3.
Porque si se acuerdan, la desigualdad, perdón, no, esto no es desigualdad, esto es, em, no sé, que no son iguales, porque desigualdad igual puede ser así. Pero claro, esto que son distintos no nos sirve porque cuando estábamos filtrando entre dos variables con AC3, esto como que siempre se cumple, ¿cierto? Porque todos los valores tienen soporte sobre algún otro valor. Entonces el 1 tiene al 2, el 2 tiene al 1, el 3 tiene a ambos, y al revés, el 1 tiene al 2 y al 3, y el 2 tiene al 1 y al 3. Entonces, en cuanto a AC3, las desigualdades, este signo de distinto no nos sirve mucho. Pero, en este caso, este tampoco sirve para AC3, ¿cierto? ¿Por qué no sirve? ¿Quién me dice? Porque no es binaria. Claro, no es binaria. Y con AC3 usamos restricciones unitarias y binarias, pero ya ternarias no. Entonces, ¿qué nos dice? Es que si es que uno pudiese elegir entre esta o esta, yo en realidad no sé, dependería mucho de cómo se resolvería después, pero yo igual me iría por esta solo para como en general no tener desigualdades. Aunque en el caso de AC3 da lo mismo. Em, el caso de hecho, en el caso de AC3 no da lo mismo, perdón. Esta sería un poquito mejor. Porque si bien las desigualdades las queremos tratar de no usar, por lo menos estas sí podrían filtrar un poquito del espacio de búsqueda, ¿cierto? Podrían filtrar valores del dominio. En cambio, esta sí que no sirve para nada, porque ni siquiera entra en el algoritmo. Entonces, esta de hecho me gusta más. Pero hay consideraciones que pueden hacer si es que en el certamen efectivamente tienen que aplicar AC3 a un modelo que ustedes hagan. Entonces dijimos, Fabián no irá con Hernano Iris, lo tengo así igual que el otro. Pero tenemos la alternativa con las dos, como los dos valores distintos, ¿cierto? Gregorio vivirá con Carlos. Que alguien me diga esta, ¿cierto? Es muy facilita. Igual. ¿Cierto? Si es que él vive en un lugar, él también. Y si es que él no vive en un lugar, él tampoco. Entonces son iguales. Esa es regaladita. Y finalmente, Hernán no vivirá con Daniel. Y esta también, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que esto, pero al revés. Entonces podemos decir que son distintos. O la alternativa que me gusta más a mí, que sirve más para AC3. ¿Quién me dice? La resta igual a 1. La resta igual a 1. Esta está sospechosa. Está sospechoso. De hecho, este es 0. Claro, si es que este vale 1, este tiene que valer 0. Pero si este vale 0, este tendría que valer menos 1. Y no puede valer menos 1. ¿Cierto? Entonces no va por ahí. Puede ser la suma menor o igual a 1. Me dicen la suma menor o igual a 1. Entonces si es que este... ¿No es aquí la se me- multiplicación igual a 0? A ver, veamos este primero. Si es que este es 0, entonces este también puede ser 0, lo que está bien, porque podrían no vivir, o sea, uno vivir en un departamento, otro en otro, y que hay un tercer departamento que no tiene ninguno de los dos. Si es que este vale 1, este tiene que valer 0. Si es que este vale 0, este tiene que valer 1. Entonces este está bastante bueno. ¿Y qué decían? ¿Cuál otra alternativa? La de multiplicar igual a 0. O sea, es como un AND igual a 0. Claro, y este pueden los dos valer 0, que sería el departamento vacío. ¿Eso está bien? O bien pueden valer 1, 0 o pueden valer 0, 1. Entonces estas dos, las dos son válidas. Esta me gusta más solo porque el menor igual, un poquito más raro. Pero las dos son equivalentes. Ahí tenemos el producto. Y finalmente, Iris vivirá sí o sí con 3 otras personas. Aquí hay que contar de nuevo, ¿cierto? Así que sabemos que hay una sumatoria. Sabemos que la sumatoria va a contar a todas las personas que no sean Iris.
Y así contamos a todas. Y sabemos que solo hay que contar si es que Iris vive ahí, ¿cierto? ¿Hasta cuánto tenemos que llegar? Hasta 3. Entonces por ahora podremos hacer así. Hay que agregarle el 1 menos i por 3. Pero claro, el problema de este, como vimos, es que si bien esto funciona cuando Iris vive en el departamento, porque aquí cuenta, si es que no vive, esto nunca se cumple. Entonces tenemos que agregar ese factor de menos 3, así o no, es igual a 0. Y en ese caso, si es que este vale 1, entonces este vale 1 y nos queda menos 3 y este tiene que sumar 3. En cambio, si es que este vale 0, entonces este también vale 0, se ignora y nos queda 0. Y ahí ya también hay otras formas de escribirlo más compacto. Aquí está, por ejemplo, con el menos 3 adentro, pero es lo mismo, solo que sacado. Entonces, este ejercicio que hicimos que fue bien, yo lo encuentro bien agotador, especialmente como en la mitad, cuando uno vio las restricciones más raras. Em, Así es probable de que sea el certamen. Suelen ser ejercicios como de este nivel de dificultad, donde si es que uno le achunta al modelo, entonces después van a pasar quizás 20, 30 minutos craneando las restricciones una a la vez. Lo que sí, claro, les recomiendo tratar primero con un modelo no binario, porque a veces se puede. Y si es que no se puede, denle con el modelo binario. Bueno, y también revisen de que si es que les queda un modelo con 200 variables, ¿cierto? Que puede ser. Y después la siguiente pregunta les pide hacer AC3, probablemente ese no era el modelo, ¿cierto? Ahí como que tienen que leer a futuro el certamen un poquito, mirar para el frente y ver como, ah, ya, si me van a hacer AC3, a lo más van a ser, yo diría, 20, 30 variables, a lo más. Si es que tuviesen dominios chiquititos. Ahora, terminamos ese ejercicio. Pero, ¿qué pasó? Es que nos quedamos con muchas restricciones ternarias, cuaternarias, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo armamos un grafo de restricciones si casi no tenemos restricciones unarias y binarias? Bueno, una forma sería aplicar a C3, ¿cierto? Simplemente como está, ignorando todas las restricciones que tienen grado mayor a 2. Y el AC3 haría poca pega y estaría bien, ¿cierto? Pero no sería lo más óptimo. La otra idea es binarización de restricciones. Y yo les pregunto, ¿esto lo vieron en algún momento? ¿La profe se los comentó de que se pueden binarizar? ¿Alguien se acuerda de alguna clase? No. Entonces, en general la profe depende de cuánto se atrasa, si es que pasa esta materia o no. Em, pero en el semestre que me tocó a mí, creo que la profe lo mencionó, así como que lo dijo muy por encima, como en 3 minutos, y después igual entró en la prueba, como que había una restricción que había que binarizar. Así que yo digo, por si acaso, igual es fácil, así que es como rapidito. Y tenemos dos métodos para transformar restricciones que son k áreas o sea, a binarias. El primero es algebraicamente, que es bien obvio. Entonces podemos combinar restricciones. Por ejemplo, aquí tenemos a menos b es igual a c y b igual a c para transformar una de ellas a binario. Entonces, esto es equivalente a esto porque también se tiene que cumplir esta restricción. Y entonces quedaríamos con estas dos restricciones funcionando, que son las dos binarias. Entonces, ahí sirve para la C3. Y la otra que es más enredada, que O sea, ahí quedaría como no... una restricción nomás, ¿o no? Ah, no, 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 Sí, no. hay que tener esta. Sí. La otra es definiendo una variable encapsulada. Y en este caso es un poquito más enredado. Pero uno dice, claro, tengo una restricción aquí ternaria. Entonces, vamos a definir que el dominio de cada una de esas es 0, 1, ¿cierto? Sabemos eso, a priori, porque en este caso el problema es, o sea, el modelo es binario. Entonces decimos que z es una nueva variable
donde el dominio de Z es de esta forma. Entonces, en vez de que la A, por ejemplo, pueda ser 0 o 1, Z puede ser esta tupla, puede ser esta tupla o puede ser esta tupla. ¿Y cuáles son las tuplas que son válidas? Son las que respetan la restricción original. Entonces, si se fijan, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1 y tenemos 1 más 0 es 1. Pero aquí no incluimos todas las posibilidades acá porque, o sea, tendríamos que incluir 1 más 1 es 1, pero esa como no respeta esta restricción, no la incluimos en el dominio. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es que ahora tenemos una sola variable que se agrega a todas las variables que teníamos antes y su valor está restricto respecto a a esta restricción, ¿cierto? Y esta restricción la podemos eliminar. Entonces después añadimos restricciones de esta forma. A es el primer elemento de Z, B es el segundo elemento de Z, C es el tercer elemento de Z. Pero los elementos de Z son tuplas. Sí. Perdón, Como o una sea, no se variable. entiende. O sea, estos son los posibles valores de Z, pero digamos que Z tiene este valor. Entonces A sería igual a 1, B igual a 0, C igual a 1. Ah, ya es como el subíndice de cada elemento, por decirlo así. Exacto. Ya, ya. Y esto es un poquito más enredado, pero esto escala en cuanto a que si tienen 5, o sea, una restricción con 5 variables, y que es una restricción fuerte en el sentido de que restringe harto las posibilidades que hay, entonces les queda una nueva variable con pocas posibilidades, y después pueden transformar todas las restricciones de esta forma, y queda bastante bien. Esto dudo que lo tengan que aplicar en el certamen. Esto es posible que sí, pero en realidad en este ramo uno nunca sabe. A veces la profe igual se manda una de estas y uno dice, chieta. ¿Hay dudas con esto de binarizar restricciones? Entonces, para finalizar, y esto es algo que no haremos ahora porque van a estar todos cansados, es un ejercicio final que yo siempre dejo al final de esta diapo, y creo que nunca en la vida he alcanzado a hacerlo en una identidad. Pero es como un ejercicio para que puedan practicar como por última vez lo que es backtracking con conflict backjumping, forward checking, ¿cierto? Toda esa materia. Que en realidad es la materia más fácil en cuanto a que es solo mecánico. Pero aquí tienen un problema más complicado donde tienen que aplicar todas las cosas juntas. Entonces, encontrar la instanciación de variables que resuelve el siguiente grafo de restricciones utilizando el conflict backjumping, ¿cierto? Que era el más complicado, donde tienen que ir anotando los conflictos, etc. Y además forward checking, y aquí está toda la información. Los dominios son del 1 al 5, el orden de instanciación es dinámico, entonces tienen que aplicar esta heurística del el dominio más pequeño primero, ¿cierto? Pero parten con Z. Entonces tendrían que asignarle un valor a Z, filtrar con forward checking, después ir a la siguiente variable que tenga el dominio más pequeño, etcétera. Y en caso de que en algún momento se queden atrapados y tengan que retornar, entonces usan el criterio de conflict backjumping. ¿Cómo se elige si tienen el dominio del mismo tamaño? En este caso yo diría alfabéticamente si es que tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Entonces si es que les queda A y X exactamente igual, entonces partan, o sea, sigan con A. Pero ahí uno lo puede definir, pueden decir supuesto, en caso de empates se trabaja de esta forma, o definir su propio orden. En ese sentido la profe no creo que tenga el lío. Dale. Y este queda para ustedes, pues. Ahí si es que alguien lo hace o si lo quieren hacer juntos en Discord y mandar como a lo que llegaron y todo. Pero hasta aquí llegamos, por hoy. Y por supuesto la ayudantía de mañana lunes va a ser esta misma, que principalmente el ejercicio enorme ese. Y si es que no hay dudas, Yo, entonces, yo quedé con una duda en la diapo anterior. ¿de cuál? La diapo anterior, la, cuando se vi eso, no entendí la parte de usando otras restricciones. De... Ah, esta. Ese, sí, eso no lo entendí. Entonces, imagínate que tuvieses un problema con, no sé, 10 restricciones, ¿cierto? Y dos de esas son esta y esta.
Entonces tienes una restricción que te dice A menos B igual a C, y tienes otra restricción que te dice B es igual a C. Bueno, aquí uno como persona se da cuenta de que, si es que B es igual a C, entonces A menos B es igual a C. Yo puedo cambiar esta B por un C, ¿cierto? Sabiendo que van a ser iguales. Y después este C, ¿cierto? Lo sumo a ambos lados y me queda A es igual a 2C. Ya. Y ¿Y así la otra cómo quedé era? con esta, pero binaria, haciendo uso de otra restricción. La otra, esta, es un poquito más enredada. Voy a poner otro ejemplito para que no solo esté ese. Digamos que tengo la restricción A menos D es igual a B. Sí, ¿cierto? Con el menos nomás. Entonces, yo voy a definir, bueno, y todas son binarias, ¿cierto? Entonces yo voy a definir una nueva variable, digamos X. Y el dominio de X, aquí estoy abusando de notación, ¿cierto? Pero está bien. Van a ser todas las combinaciones válidas de esto. Entonces, por ejemplo, tendríamos 1,1,0, ¿cierto? Porque 1 menos 1 es 0. También tendríamos 1,0,1 y tendríamos 0,1. De hecho, esa no es válida, ¿cierto? Porque nos queda menos 1 y B no puede tener valor menos 1. Y nos queda así 0, 0 y 0. Entonces tenemos esas tres posibilidades. Esos son los valores ahora de nuestra variable X, que es una variable que en cierto sentido codifica esta restricción. Después añadimos las restricciones de que A es igual a X. Bueno, vamos a hacerlo así. X0. D es igual a X1. Y B es igual a X2. Y nos olvidamos de esta restricción. Entonces, ¿qué pasó? Es que nos quedamos ahora con estas y con esta. Y agregamos una variable al modelo. Entonces, obviamente, el espacio de búsqueda incrementó un poquito. Pero ahora esta sí sirve para poder aplicar AC3 en cuanto a que podemos respetar esto. Entonces, por ejemplo, si es que ahora fuésemos usando backtracking, por ejemplo, y a le asignamos el valor 1 y después nos toca asignar D, entonces sabríamos que como D tiene que ser igual a X. Bueno, de hecho aquí no, ya, mejor. Si es que A tiene el valor 0. Si es que A tiene el valor 0, entonces sabemos que X, su primera celda, tiene que valer 0. Entonces la única posibilidad para X es esta. Y eso hace que D necesariamente tenga que tomar 0. Porque como que agregamos a nuestro grafo de restricciones un montón de conexiones con X, ¿cierto? Cuando antes era A, B, C, y ahora, ¿cierto? Era A, B, C y estaban, de hecho no estaban conectados en cuanto a que esta es ternaria y esas no se anotan. Ahora nos queda así. Entonces es como que esta variable encapsula la restricción. Y claro, entonces como A tiene el valor 0, eso hace que X quede con un solo valor si estuviésemos haciendo forward checking, por ejemplo. Y después si queremos asignar B, entonces va a pasar eso de que solo va a poder asignarle 0. De hecho, D. Sí, D. 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 ¿Se entendió? Eh, sí, sí, entendí lo del X y las tuplas, pero me perdí la parte de cuando da X0, D igual a X1 y B igual a X2 a la hora de hacer el árbol. Perdón, ¿en cuál parte te perdiste en esta? Sí, Lo voy a hacer un poquito más ordenadito para que se entienda. Entonces, nos quedamos con esto, ¿cierto? Sacamos esa restricción, nos quedamos con estas restricciones. Entonces, si es que ahora voy a asignar el valor de A, y pensando que todas tienen el dominio 0,1, entonces voy a partir con 0, ¿cierto? Digamos después de que pongo el dominio de D, ¿cierto? O sea, empiezo a asignar el valor de D.
Y digamos que parto con 1. ¿Cierto? Solo estoy haciéndolo al azar como para hacer un backtracking menos sesgado. Entonces A vale 0, D vale 1. Y digamos que ahora voy a asignar X. Entonces, ¿qué va a pasar con X? Voy a tratar todos sus valores de la misma manera que uno hace con cualquier variable. Entonces, primero voy a tratar con el 1, 1, 0. Esta sería la ramita del 1, 1, 0. Y nos damos cuenta de que se respeta aquí la restricción, ¿cierto? Esta restricción. Pero esta restricción no se respeta. Entonces, ese 1, 1, 0 no es válido. Después revisaríamos otro valor, 1, 0, 1, ¿cierto? Donde, si bien aquí se ve como si fuesen 3 valores, ese es un valor de X, porque los valores de X son tuplas. Entonces tenemos 1, 0, 1, y aquí nuevamente nos pasa que el A se rompe esta restricción, ¿cierto? Porque este vale 0 y aquí vale 1, entonces tampoco sirve. Y después pasaría al tercero, que sería el 0, 0, 0, y en este caso se rompería con D vale 1, ahí. Ese tampoco sirve. Y como no nos sirvió ningún valor del dominio, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer backtracking. Y tenemos que volver a D. Y ahora probar con el otro valor, que sería 0. Y aquí asignamos X de nuevo. Y yo creo que ya se entiende, ¿cierto? De que después se probaría con todos los valores de X. Y de hecho en este caso el 0, 0, 0 sí funcionaría. Porque respeta ambas restricciones. Ahora, si más abajo se tiene que asignar B. Entonces Sí, nuevamente, eso quería claro. preguntarte. ¿Por qué no pasaste de A, D y luego X en vez de una B? O sea, solo era para demostrar. Aquí el orden da lo mismo en cuanto uno lo resuelve. Si bien, siguiendo la heurística de backtracking, habría que partir con X, ¿cierto? Porque esa es la más conectada. Mm, Y de hecho es la más conectada. Es la buena, es la más conectada, pero con el dominio más grande, ahí habría que ver. Em, entonces, claro, si es que seguimos este camino, A vale 0, D vale 0, X vale 0, 0, 0, y después B probaría 1, no se puede, por esta restricción. Y después B valdría 0, y es así, y ahí tenemos la asignación correcta. me quedó claro. Muchas gracias. ¿Más dudas? ¿Alguien? Sí, una chica duda. ¿Hay una ayudantía mañana o martes? Sí, lunes. Mañana. Siempre es lunes, ¿cierto? ¿O me estoy equivocando? Creo que sí. A ver. Ok, ok. ¿A qué hora? Es lunes a las 12 en la sala F106, que es la sala que está al lado del departamento de informática. Va a ser la misma Perfecto. ayudantía, ¿cierto? Sí, es exactamente lo mismo que esto. Ah, dale. Claro, esta en realidad era la versión adelantada de la ayudantía del miércoles. Y obviamente ahora esta semana no hay ayudantía el miércoles porque van a salir recién del certamen, así que nadie va a ir. Y además que no hay materia. No hay materia del próximo certamen aún. Ya, po. Voy Una a... consulta. Ah, sí. eh, ¿Hay más certámenes anteriores aparte? Porque hay solamente uno en el aula. La profe no, en general no sube. Y justamente lo hace para que no puedan como revisar tanto qué cosas se han hecho antes, para que no solo practiquen y después se mecanicen. Al menos esa es la filosofía, ¿cierto? Pero sí, no hay más certámenes. Ya. Ahora voy a terminar la grabación. ¡Ah! ¡Qué cantidad de dibujos! Chao.